Hola, bienvenidos al programa número 12 de Libertad Financiera. Ay, no, me equivoqué, no es Libertad Financiera. Sí, es cierto. Déjame. Voy. Y además, qué bueno, porque mi cara fue como, yo empezando, Sí. no. Ok, voy pues. Um, Aquí hablamos de vidas que se disfrutan. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es Libertad 360. Hola y bienvenidos al programa número 12 de Libertad 360. Y hoy es el programa número 3 de la serie Libertad Emocional. Una vez más nos acompaña Carolina Robles desde Costa Rica. Y el día de hoy vamos a hablar siempre seguimos hablando sobre la aceptación del momento presente como un primer paso hacia el encuentro con uno mismo. Hoy profundizando un poco más en el cómo estoy. ¿Correcto, Carolina? Ah, así es. Ok. Hola, Henry. Hola. Bienvenida al programa y quedas con tu tema. Ay, muchísimas gracias. Y hola a todas las personas que nos escuchan. Yo estoy súper contenta de estar aquí hoy con vos en este espacio. Entonces, bueno, sí, como bien decías, un poquito lo que vamos a hablar en este segmento es sobre, como saben, veníamos hablando de la importancia de encontrarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Y de cómo incluso el concepto de libertad emocional como tal se puede entender como ese proceso que nace cuando nos encontramos con la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotros mismos, Nosotros ¿verdad? mismos. Entonces, y cómo ese encuentro, de alguna manera, no, si bien es algo que se puede dar, ¿verdad? En un chasquido de dedos para algunas personas, y dichosas esas personas, no es tan natural, ¿verdad? O no es un proceso como que corre tan rápido, porque hay un factor importante que tenemos que considerar como seres humanos, que es que hay sufrimiento, hay pruebas, ¿verdad? Y de alguna manera esa parte de nuestra vida, que todos de alguna forma la tenemos, viene a dictar mucho de nuestro estado actual. Y si ese sufrimiento, pruebas, retos, obstáculos se vuelven más grandes, ¿verdad? Que nuestra misma forma de vivir, muchas veces incluso se va a ir como metiendo en el medio, ¿verdad? De nuestro encuentro con nosotros mismos. Sí. Entonces, por eso es que, ¿verdad? Como hablábamos la sesión pasada, de alguna forma hay, como yo lo veo, ¿verdad? Y es un poco mi percepción, es, hay etapas, ¿verdad? De alguna manera que le vienen a dar un orden a ese proceso de encuentro. Hablábamos de la aceptación del momento presente como una etapa fundamental, que es como debían decir lo que vamos a hablar un poquito hoy, Uh-huh. que es ese momento donde nos damos cuenta primero de que el momento presente es lo único que realmente existe como tal, ¿verdad? Como ese poner los pies en la tierra. En esa misma línea, cuando nos damos cuenta y conectamos con, uy, ¿cuál es la persona? ¿Quién soy? ¿Cuál es la historia que estoy contando? ¿Verdad? Y ahí el poder, ahí ya entramos en una segunda etapa, ¿verdad? Que es la de ir identificando y profundizando en cuáles son tal vez esos miedos de esa historia que quiero contar, de dónde viene, ¿verdad? La cosa, cómo es que se ha dado mi vida, Uh-huh. ¿verdad? Para después entrar en una tercera etapa que es cuáles son esas creencias, cómo es que yo veo el mundo, ¿verdad? Y si tal vez tengo que darme cuenta que hay cosas que veo que no son tan positivas o tan buenas, tan saludables para mí, ¿verdad? Para después entrar en la cuarta etapa que es, ok, o sea, ya tengo demasiada información y me siento alentado y voy a ir adelante a hacer cambios que yo sé que van a ser positivos para mi vida. Y Ok. ahí es a donde, ¿sabes? Si bien se habla de las etapas, realmente es un proceso muy orgánico y muy, ¿verdad? Como se, se, se mezclan, ¿verdad? Los Sí. momentos, porque al final es algo que es tuyo, es un proceso muy tuyo, ¿verdad? Tengo una pregunta. Claro, Yo adelante. mencionaste ahorita algo que a mí me parece bien interesante porque no va en línea con el conocimiento general que tenemos o que mucha Ajá, gente va a poder decir cosas negativas al respecto.
y es este. Yo creo que tienes razón 100%, pero he encontrado yo mucha resistencia en mi vida cuando yo digo que la persona más importante es uno mismo. Y automáticamente me califican como de egocentrista o de egoísmo. ¿Tienes algún Qué buena comentario respecto a pregunta. eso? Demasiado buena pregunta y es muy atinado lo que decís porque hay una diferencia muy grande entre decir que la persona más importante de tu vida vos sos vos misma a decir que sos la única persona y que todo tiene que ser para vos, me explico, y que esa visión es ahí sí como, ¿verdad? Como 100% cerrada. Sí. Sí le sentí la diferencia. ¿Qué es parte de lo que pasa? Vos tenés tu vida y en esa vida vos tenés que darte a vos mismo ese bienestar para poder reflejar al mundo bienestar. ¿Me explico? O sea, tiene que nacer de adentro hacia afuera. Entonces, por eso es que si vos lo ves así, tu familia, tu entorno, tu misión, todo eso es sumamente importante porque conecta con tu propósito, ¿verdad? Pero el punto es que si Henry o Carolina no están bien consigo mismas, no van a poder estar bien con los demás. De acuerdo. ¿Me Entonces el explico? estereotipo, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la madre que sacrifica todo su ser, toda su existencia por la familia y se apaga ella misma, en mi libro de jugadas, en mi mundo, eso no debería ocurrir. Yo creo que cada quien debería tener su camino en su vida y coexiste, por supuesto, con todo el mundo y en la manera que seamos conscientes de nuestra posición en el mundo y que nos sentamos más cómodos con nuestra posición en el mundo, vamos a coexistir de manera más productiva y amigable y pacífica con alrededores. Yo creo eso. Exacto. Pero fíjate que una cosa, la sociedad ha tendido como a idealizar ese concepto de la mujer que pasa ansiosa, deprimida, triste, sin futuro, que se siente como que es un apéndice de algo, ya sea el esposo, de los hijos, o lo que sea, y la tiende como a idealizar. Y yo he estado haciendo una campaña desde que me acuerdo en contra de eso, diciéndole a cuanta mujer puedo decirle, usted tiene una vida que vivir también suya. Y aunque yo sé que lo hace con mucho cariño, con mucho amor y lo hace con mucha entrega, ¿verdad? Al final del día no puede autoaniquilarse o suicidarse su individualidad por ese asunto. Tiene que tener la coexistencia y 100%. exigirlo de la gente que convive usted con ellos, de que le respeten también ese camino individual que tiene. Exactamente, es que tenemos que ser, acabas de decir una palabra clave, consistentes. Yo no puedo pedirle a una persona que sea de tal forma si yo no estoy siendo embajadora de ese comportamiento. ¿Me explico? Y a esas madres estoy 100% de acuerdo con vos, se ve como muy heroico, ¿verdad? El sacrificarme por los demás. Pero al final eso es como una bomba de tiempo, porque llega un momento donde ese recurso que se está sacrificando por los demás se va a agotar. Entonces, si ese recurso no se atiende primero, no va a poder ser recursivo para los demás. Me parece correcto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Lo vemos en lo más básico, que últimamente pocos estamos en aviones, pero lo vemos en las indicaciones. Todas las semanas, amigos, así que no me incluyan en ese grupo. Estoy cansado ya. Abrieron Estados Unidos, tenía tantos viajes acumulados, más bien no he parado. Uy, y me cada vez imagino. me da miedo, pero ni modo. Sí, claro, tenés que tener mucho cuidado. Sí. Pero lo vemos, digamos, en esas instrucciones que nos dan en los aviones. Por eso este es el ejemplo más sencillo, pero digamos el caso, ¿verdad?, de un accidente, una emergencia. ¿Qué es lo que se le dice a todas las personas? Mamás, abuelas, tías, papás, todo. Se nos dice, usted tiene que ponerse su chaleco y su equipo primero. Y después atiende a sus hijos, aunque sea un bebé. Y yo entiendo que aquí, buen punto, ¿verdad? Para las mamás tiene que ser un tema como de, uy, no, pero o sea, cuando yo esté, ¿verdad? Pero esa explicación para mí denota todo. Sí, buen ejemplo, me parece buen ejemplo. Ajá, vos sos responsable de tu vida primero. Y es vacilón, porque incluso en el mismo tema de los hijos, algo que se dice muchísimo a las mamás es, ¿verdad? Y a los papás,
es que más allá como de dar indicaciones de palabras, ¿verdad? Que los niños realmente lo que siguen y de lo que aprenden son de los actos, Correcto. ¿verdad? Entonces, ese sacrificarse por los demás llega hasta cierto punto, porque al final del día vamos a ver que, uy, no, pero ¿qué es lo que esa persona hace por sí misma? ¿Verdad? Entonces es esa entereza en lo que somos, ¿verdad? Y que ese día a día refleje esa importancia, Okay. ¿verdad? Bueno, excelente, porque sí Entonces, me daba miedo quedar en el aire el punto ese como del egoísmo y el egocentrismo versus la persona importante que somos nosotros mismos. exactamente. Ok, adelante. Bueno, pero entonces estamos en este espacio, ¿verdad? Y estamos hablando veníamos hablando la sesión pasada sobre esa aceptación del momento presente que se da de alguna forma en dos dimensiones, por decirlo así. Okay. Hay una aceptación que tiene que pasar, Henry, más inmediata, que esto fue exactamente lo que hablamos la sesión pasada, que es sobre el que vos y yo en este momento estamos conectados aquí, escuchando esta conversación y no hay nada más por decirte. Eso es estar en el aquí y el ahora de nuestras vidas. Ahora, eso es muy importante porque a medida que nosotros vamos haciendo eso, vamos de alguna manera como conectándonos con lo que es real. ¿Me explico? Y nos vamos dando cuenta de cómo nuestra mente, que es lo máximo y es un excelente recurso en nuestra vida, tiene una forma de alguna manera más primitiva de funcionar, ¿verdad? Porque la mente lo que busca es protegernos. Dentro de muchas cosas que hace, busca protegernos. Entonces, va a estar buscando, ¿verdad? Como o anticiparse a ver qué es lo que viene para prepararte, o estar en el pasado analizando y juzgando qué fue lo que pasó. Y de alguna manera todo eso nos saca de este momento que es lo verdadero. Entonces, en esa misma línea, ¿verdad? Un poco como yo me gusta trabajarlo, el tema, es antes de que empecemos a profundizar en el cómo estoy, sí, siempre me gusta traer un ingrediente que yo creo que es un regalo. Y es algo, vos lo conversás mucho en tu canal, lo he visto posts, sobre un elemento clave que nos tiene que acompañar en todo momento en nuestro proceso de encuentro con nosotros mismos. Y este elemento clave es la gratitud. O sea, es una Sí. esencia, es una esencia que viene y la quiero introducir exactamente en este momento porque es muy importante que las personas, que nosotros abramos nuestro corazón y nos demos cuenta de cómo el apreciar las cosas buenas que van pasando en nuestra vida y las no buenas, o sea, el poder cambiar ese concepto de gratitud es de alguna manera como un elemento mágico para nuestra vida. Y quiero como que lo hablemos para que ojalá las personas que nos escuchan puedan, si no lo hacen, integrar la gratitud a sus vidas. ¿Ok? Me parece. ¿Por qué es importante esto? Todos sabemos que la gratitud es, y de alguna forma lo hacemos a nivel inconsciente, somos muy buenos agradeciendo, por así decirlo, las cosas buenas que nos pasan en nuestra vida. Todos agradecemos la salud, las buenas noticias de salud de nosotros, de nuestras familias cercanas, las oportunidades que surgen de trabajo, las oportunidades de, qué sé yo, de un proyecto nuevo, de crecimiento, de aprendizaje, de una casa, mil cosas. Eso somos muy buenos, digamos, como notando eso, esas bendiciones, esas cosas buenas de nuestra vida. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tanto practicamos nosotros la gratitud en esas situaciones más complicadas o más retadoras? ¿Qué tanto practicamos la gratitud a nivel incondicional? O sea, ¿qué tanto abrimos nuestro corazón a decir, me doy cuenta que estoy viva, que estoy vivo, que estoy aquí y que soy, y que tengo solo eso por decir? ¿Verdad? Yo creo que es algo que no hacemos tanto. No lo hacemos al menos tan conscientemente. Y yo de verdad pienso que si empezamos a traer esta esencia de gratitud
a todo lo que hacemos. Y si puedo, porque tal vez decirte, y vos tal vez estás pensando, Carolina, pero pucha, ¿verdad? Sentirse agradecido por una enfermedad o por un tema, fallecimiento de un ser querido o por temas que, y yo no estoy yendo ahí, porque sé que ese es un tema que es delicado, ¿verdad? Y siento que agradecer por esas cosas así, en ese nivel, puede ser como un poco complicado. Pero lo que yo estoy diciendo es el hecho de traer la gratitud y la apreciación en nuestra vida sin importar las condiciones inmediatas. Es un elemento mágico para ese camino con nosotros mismos. Te voy a decir por qué. Si vos sos capaz de sentirte agradecido porque estás aquí, porque estás respirando, porque tenés un techo, por las cosas más básicas, indistintamente de cuáles sean tal vez los contextos más densos o complicados por los cuales estamos atravesando, estás haciendo algo mágico porque estás trayendo la gratitud a tu vida en un momento y en una situación complicada. Sí. ¿Ves? Entonces estás de alguna manera empezando a vibrar y trayendo una frecuencia de amor en un momento complicado. Y eso definitivamente te va a ayudar en eso que estás viviendo. ¿Me explico? O en ese estado en el que estás. Sí, sin duda. Yo tengo mucho que decir sobre el agradecimiento a mí. Yo quiero que me digas. Pero hay un asunto, lo que sucede es que para mí es una etapa, como todo casi en la vida de todos, es algo que en mi vida, por lo menos en mi experiencia personal, ha sido gradual. Yo pasé de renegar por todo lo que no tenía a reconocer lo que tenía. No estaba tan feliz, pero... De renegar. De renegar por lo que no tenía. Fue mi primer sí. cuando estaba ahí como adolescente, por ahí, lo que yo decía es todo lo que me hace falta. Y me centraba en eso. Pero pasé al siguiente nivel en mi vida. Un día me descubrí yo solo haciendo eso y me dije yo, esto no tiene ninguna cosa que no me lleva a ningún lado. Realmente aquí no voy a ningún lado, porque voy a renegar toda mi vida y voy a morir renegando, como he visto un montón de viejitos muriéndose renegando por su vida que vivió. Yo no quiero eso. Entonces pasé al siguiente paso con trabajo conmigo mismo, agradeciendo lo que tenía, a pesar de que me parecía bastante poquito. Pero escarbé y escarbé y escarbé entre lo que tenía y encontré las 2 o 3 cosas por las que yo me sentía agradecido en ese momento y seguí adelante después, descubriendo entonces que una cosa te llevaba a otra, y cuando descubría una cosa por la que estaba agradecido, casi de manera automática aparecía otra, y pensaba en otra, y la encadenaba en otra, y en otra, y en otra, y en otra, y terminaba, indistintamente de cómo estuviera en ese momento, con una lista enorme de cosas agradecidas. Qué lindo, sí. Y luego, el tiempo se encargó de demostrarme que entre la buena cosa, entre comillas, o la mala cosa, entre comillas de nuevo, solo había un poco de tiempo. Porque malas experiencias de hoy, dentro de 3 años decía, chuta, qué suerte que me pasó aquello en aquel momento, porque ahora eso me permite hacer esto. Entonces eso me dio confianza. Me dio confianza en como en un plan de vida interesante que estaba viviendo. Y entonces la confianza me resulta ahora bien fácil, porque entonces agradezco cada experiencia, aunque no la entienda del todo tal vez hoy. Acabas de decir el punto. Para mí fue parecido. Okay. La confianza. Hay muchísimos momentos en nuestra vida, y esto lo digo yo ahora, después de haber vivido como lo que yo viví los últimos, 20 años de mi vida. Hay momentos difíciles en nuestra vida a donde nosotros realmente no entendemos por qué lo que está pasando está pasando. Y lo que yo le diría a las personas que están viviendo esa situación son 2 cosas. La confianza, que es lo que vos acabas de decir. Aunque uno diga, no, es que ¿cómo va a haber confianza en esta situación? Hay una razón por la cual todo lo que, digamos, vivimos está pasando. Hay una razón más profunda y la razón central es crecimiento. O sea, es crecimiento porque de alguna forma este mundo, Henry, es una escuela. O sea, este planeta es una escuela y la invitación es a verlo así, a donde venimos todos a experimentar diferentes cosas. Y a medida que nos abrimos y abrimos nuestro corazón a eso que venimos a experimentar,
y nos permitimos aprender y nos permitimos, ¿verdad? Como que era un poco lo que yo hablaba en la primera sesión, cuando yo en mi vida, en un momento difícil de mi vida, llegué a decir, yo quiero aprender y quiero aprender en amor. Si vos ves, ahí hay un componente de apreciación y de gratitud. Y un poco lo que vos decías también, estoy como conectando todos los puntos. Uh-huh. A medida que vos empezaste a cambiar tu diálogo sobre las cosas, ¿verdad? Y empezaste a decir, bueno, agradezco estas 3 cosas que tengo, que sean poquitas, pero empezaste a agradecer, es un poco como la ley de la atracción. Uh-huh. Uno atrae lo que uno es. Si vos atraes y si vos tenés en tu vida apreciación y gratitud, poco a poco vas a ir atrayendo más y más y más de eso. A veces es muy rápido, sí. Ojalá. Y a veces poco a poco. Y a veces poco a poco, pero vos vas cambiando esa frecuencia y es un poco lo que dice uno de mis autores favoritos, Wayne Dyer, que es excelente autor, se lo súper recomiendo a todos los libros de él son buenísimos, sobre todo un libro que se llama El poder de la intención, pero Wayne Dyer decía, cuando vos cambiás como ves el mundo cambia. Uh-huh. Entonces, esa es toda la importancia de esto que estamos hablando de la gratitud. Es esa capacidad de poder tener la confianza de que hay algo más, o sea, de que si esto se está presentando, hay una razón de fondo, hay crecimiento. Ver, como vos decías, las cosas positivas de la vida. El hecho de que estoy aquí, que estoy respirando, que en este momento, si ustedes nos están escuchando, en este momento, si están escuchando esto, están a salvo. En este momento, por más de que haya alguna situación, en este preciso instante, esa situación todavía está, ¿verdad? Entonces está pues detenida o no se está dando nada porque ustedes en este momento nos están escuchando. ¿Me explico? Es como esa mezcla de poder estar en el aquí y el ahora de nuestras vidas y confiar en lo que va pasando y traer la gratitud, la apreciación por cada cosa que se va dando. ¿Ok? Entonces, una vez que, y algo también importante es, ustedes me van a oír hablando de la gratitud a lo largo de todo el camino, porque es una de las cosas que yo quiero cuando terminemos este programa, una de mis metas, por así decirlo, es que sentir que hemos engranado bien el concepto de la apreciación y la gratitud incondicional. ¿Okay? Ok, suena bien. Entonces, ahí lo vamos a ir hablando. Ahora, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cómo es que nos vamos dando cuenta de cómo estamos en nuestra vida. ¿Ok? Y un poco como el ejercicio, como yo me gusta hacerlo, Henry, es el primero asegurarnos cuando las personas nos están escuchando en este momento, que se aseguren de sentirse presentes, de sentirse conectadas con su cuerpo, de sentir paz de alguna forma, de sentir su respiración. Y desde esa perspectiva, empezar a poner atención con mucha paciencia y mucho enfoque a lo que están viendo, a su espacio inmediato, a estas palabras que están escuchando, a la experiencia como la están sintiendo. Es casi como si fuera una cámara en este momento. Entonces estamos viendo como el mundo, ¿verdad? Y en este momento nos vamos a imaginar como que esa cámara se vuelve hacia nosotros mismos, se vuelve hacia ese observador, esa persona que estaba observando todo. Ahora yo quisiera que se vean a ustedes mismos y que en un espacio, como decíamos, de apreciación por estar aquí y de confianza, abran el espectro a empezar a identificar cómo están, cómo se sienten en este momento. En este momento, y la pregunta o la premisa, mejor dicho, es cómo se sienten en 2 espectros. Por un lado,
en este momento de mi vida, ¿verdad? Y, y casi que lo que estoy viviendo ahorita, cuál es mi situación, cuáles son las emociones principales que me acompañan. Y lo segundo es cómo me siento en este marco de lo que estamos viviendo del mundo. ¿Cómo me siento en este marco de la pandemia? Que si bien en algunos países, ¿verdad? Se ha apaciguado, se ha controlado, en otros se está activando, ya llevamos casi que todo el año, ¿verdad? 6 meses, qué sé yo, en esto. Y tiene que haber un efecto en nosotros, porque somos vulnerables, somos sensibles. Entonces, ¿cómo me siento con respecto a esto? Okay. ¿Verdad? Por supuesto. Sí. La duda es, uh, observar el mundo exterior, ¿verdad? Me parece a mí interesante. En mi propia experiencia también, yo recuerdo cuando empezaba a hacerlo y me parecía muy interesante porque descubrí una cantidad de detalles que me rodeaban, Sí. que me pasaban desapercibidos durante años de años de años. Qué Yo lindo. recuerdo, yo vivía en una casa en Tegucigalpa, en Honduras, y recuerdo que una casa bastante vieja, y recuerdo Ajá. que yo miraba la pared de enfrente y descubrí una cantidad de detalles de la pared solo por observarla, y me ponía a pensar después, he estado viendo esta pared durante 15 años, porque aquí nací. Wow. Y primera vez que noto esto, o que noto aquello, o la textura, o el olor, eso era las primeras anclas al presente que yo tenía, pero era del ambiente exterior. Ahora, cuando me volví a ver a mí mismo, afortunadamente no vi nada que no me gustara, pero es porque yo he sido medio enfermo toda mi vida. Yo pregunto qué pasaría si alguien se mira a sí mismo o pregunta cómo estoy y lo que se siente en ese momento no es agradable, no es paz, no es confianza, sino que es ansiedad, tal vez es un revoltijo de emociones adentro. ¿Qué entonces? Y eso es, mira, eso que estás diciendo puede pasarnos a, por decirte, la mayoría de personas. ¿Quién no ha pasado un momento en su vida en la cual se para en el espejo y dice, no me gusta? Sí. Yo crecí sintiendo eso muchísimas veces. Y de hecho que ese es el mensaje en este momento, es para esas personas que de verdad se sienten tristes con su vida, que sienten que no tiene sentido, que no son merecedoras, que no valen la pena. Claro, porque una vez más Porque está esas, recomendando al revés, ¿verdad? Está recomendando lo contrario que la sociedad recomienda. Lo normal es huir más bien de eso, perder el televisor y ver el exacto, televisor, tomarse una cerveza y exacto, y olvidarse de quedar, eso. exacto. Pero ese es el abandono que no podemos seguir dejando que pase. Uh-huh. Porque si nosotros no nos sacamos, nadie nos va a sacar. Nosotros somos responsables de nuestra vida. Entonces, este es como un wake-up call, ¿verdad? Como una llamada a despertarse a esas personas para que se sientan alentadas y confiadas y acompañadas para abrir ese capítulo. Y sí, da miedo. A mí me da demasiado miedo, pero ¿sabes qué? Por eso es que la gratitud y la confianza es tan importante, porque es como traer, imagínate como un hilito como mágico, como una esencia que viene en una frecuencia diferente a ese miedo a ayudar. Sí. Entonces, por eso es que eso es importante, que confíen y que sepan que si algo, todas esas adversidades de la vida están ahí para hacernos crecer. Y que muchísimas veces parte de lo que nos pasa es que nos da más miedo, le tenemos más miedo a eso que creemos que puede pasar y sufrimos más por ese miedo anticipado que lo que sufrimos cuando las cosas de verdad pasan. Sí, definitivamente. Hay una frase que ¿Entendés? dice algo así como, he vivido o he experimentado cosas horribles en mi vida y algunas de ellas han pasado realmente. Todo el Exactamente. resto ha sido solo imaginación. En esta cabeza. Y por eso es, pues ya para conectar, por eso es que en mi, digamos, visión del camino, el empezar por el aquí y el ahora es importante. El que la gente, que entendamos cómo nuestra mente funciona. Uh-huh. Si esta mente, primero, todos la tenemos, en diferentes, digamos, diferentes niveles de desarrollo, pero es el mismo instrumento. La tecnología ha avanzado que ni se diga, y nuestra mente sigue siendo
a pesar de nuestra evolución como humanidad, sigue siendo el mismo instrumento. Ujú. Ese instrumento lo usaban los cazadores y recolectores para que no se los comieran los tigres. Era totalmente primitivo, es totalmente primitivo en muchísimos sentidos. Sí. Y por eso es que esa mente lo que va a buscar es protegernos y va a decir, Carolina, aquí posiblemente va a pasar esto. Y entonces Carolina empieza a sufrir y a sufrir y a sufrir y a sufrir y a sufrir por cosas que todavía no han pasado. Ujú. Correcto. Entonces, todas las personas que nos escuchan, y sobre todo a estas que nos está señalando, que sintieron cuando hicimos el ejercicio de esa cámara que se volteó, esas personas que sintieron un hueco en la panza y le empezaron a sudar las manos, Ujú. porque no quieren ver qué es lo que siento, porque me da demasiado miedo. Lo primero que yo les digo es, yo entiendo lo que sienten. Yo entiendo. Yo podría decirles que todos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. Y si no hemos estado ahí, pues vamos a estar en algún momento, porque la vida es eso. La vida se compone de momentos de bienestar, pero también momentos de caos porque en esos momentos es donde ¿verdad? Como donde nos expandimos a crecer. Ujú. Entonces no están solos. Sí. Y poco a poco vamos a ir abriendo esa información con muchísima compasión a nosotros mismos, entendiendo que la idea no es que resolvamos nuestros temas en 2 días, porque vean, para eso tenemos toda la vida. O sea, Sí. si uno lo piensa, uno tiene toda su vida para ese espacio de estar vivos, es justamente una escuela para que nos desarrollemos y para que logremos caminar a ser esa persona que queremos ser. Correcto, correcto. ¿Ok? ¿Sabes qué pienso yo? Solo quiero compartir una cosa más. Y es que para mí, yo Claro, siento que es, o sea, se ocupa valentía, obviamente, para verse a uno mismo. sí. Pero yo siento que es un punto importante esa compasión que tú mencionas. Yo no sé si compasión es la palabra que yo usara porque yo tengo muy poca, usualmente. Entonces no me Ajá, gusta usarla mucho, pero aceptación me gusta mucho para mí en mí mismo. Me encanta la persona que soy. Pero fue claro. un proceso. El punto es que esa aceptación también para mí es muy importante y tal vez ahí entre lo que tú dices de compasión, porque no es que yo no creo que seamos fundamentalmente malos, creo que somos nosotros, que somos únicos. Y si nos comparamos con un patrón que no es el nuestro, podemos encontrar como de alguna manera como que falta algo. Pero en nosotros no nos falta nada, estamos completamente en nosotros. Es que crecimos, ¿sabes qué es lo que pasa, Henry? Que te lo voy a poner como, de verdad, como yo lo siento. Nosotros, si vos ves, y esto lo explica Wayne Dyer, el autor que me gusta, lo explica perfecto. Cuando una vida es concebida, ¿verdad? En el vientre de la madre, si vos ves los primeros 9 meses, esa madre no está haciendo nada más que lo básico de alimentarse y dormir, pues para sobrevivir, ¿verdad? Ella. Uh-huh. Y vos ves que esa vida, esa criaturita, se va formando y pues como sea que se tiene que formar, todo lo que se va dando sin que esa mamá haga algo al respecto, si vos lo Sí, pensás. no lo pueden evitar, me Bien, imagino. ajá. Y en ese momento ya nace esta criaturita, ¿verdad? Como sea, ¿verdad? Que viene según su destino de vida. Uh-huh. Y vos a ver si viene completa en su esencia, me explico. Incluso las personas, porque aquí es para hablar en todo contexto, incluso los bebitos que vienen con algún tipo de complicación, es parte de lo que tenía que vivir como almas, ¿verdad? Entonces, para que lo veamos como que ese nacimiento es perfecto como sea que se dé. ¿Qué es lo que pasa después? Con amor, como padres y como sociedad, porque aquí ya somos todos, haciendo lo mejor que tenemos, las mejores herramientas, lo mejor que sabemos, nos empezamos a educar y a socializar, ¿verdad? Empezamos a vivir en comunidad.
Y en ese vivir en comunidad empezamos a descentralizar nuestra atención y empezamos a observar y a llevarnos y a dejarnos llevar por parámetros y estereotipos. Explico que eso, pienso yo que hoy día cada vez se va dando más apertura a la educación y a la formación como tal, y cada vez somos culturas más diversas. Pero todavía tenemos ciertos patrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esa persona, a ese Henry que disfrutaba la poesía y los números? ¿Qué es lo que pasa? Vos, esa es tu esencia, eso es lo que vos traes, pero en esa dinámica de pares, ¿verdad? De sociedad, habían, sobre todo antes, siento que cada vez al menos, algunos estereotipos, donde decía, pero la poesía no, ¿verdad? La poesía no es para hombres, o la poesía es tan, ¿verdad? Y entonces eso hace que vayamos moldeando y como apagando nuestra luz, que vamos apagando nuestra luz a un punto a donde dejamos de ser quienes somos. Yo te conté que a mí, como les contaba yo en la primera sesión, a mí me pasó eso también, en un contexto diferente, pero yo crecí con miedo y sintiéndome insegura. Entonces yo moldeaba mi comportamiento a lo que yo pensaba que era como lo ideal y, y cada vez que iba haciendo eso, me iba como desconectando cada vez más y cada vez más de esa fuente suprema que soy. Entonces, por eso es que, digamos, este trabajo que estamos haciendo en este momento es tan importante, Henry, porque es como volver a encontrarnos en ese camino. A través del preguntarnos cómo estoy y a empezar a abrirnos, o sea, que las personas que nos escuchan confíen en el proceso, que se empiecen a abrir y que permitan explorar esa navegación desde el cómo estoy en este día hasta cómo me he sentido en estos meses, ¿verdad? ¿Cómo están mis relaciones en este momento? Antes de que se viniera la pandemia, ¿cómo me venía sintiendo con respecto a lo que estaba haciendo? ¿Qué tanto entusiasmo sentía por lo que hacía? Hasta llegar incluso a quién soy, qué me gusta. Y es vacilón, Henry, porque es así casi que inevitable, indiscutible. Cuando uno se pregunta a su corazón, pero uno siente cuando le está preguntando al corazón, uno lo siente la diferencia a cuando te está hablando la mente a cuando estás hablando con algo más profundo. Vos empezás, te llega información de vos mismo muy profunda. Okay. Y ahí es a donde empezamos como a indagar. Y es un proceso muy lindo. Aunque se pueda sentir miedo, yo lo que les diría a las personas que tienen respuestas, pueden haber 1000 respuestas al mismo tiempo. Yo lo que les diría es, si pueden, como para ya hacer esto en orden y que vayamos llevando y de verdad que podamos ayudarnos a nosotros mismos, ojalá no compren, si tienen en la casa, lo que sea, un cuadernito pequeñito, unas hojitas, no es nada, pero sí que ustedes puedan tener un diario a donde puedan hacer este ejercicio de escribir y de ir anotando, porque parte de lo que pasa es que somos muy, ¿verdad? Curiosamente, a veces bloqueamos, como decís vos, o lo negamos o se nos olvida, entonces decimos, bueno, me siento así, pero no importa. Entonces, para de verdad, ahí vamos a empezar a apuntar cómo estoy, cómo me siento en este momento. Okay. Es apuntar sin ningún tipo de juzgar, sin ningún tipo de bloqueo. ¿Verdad? Bueno, si hay bloqueo, incluso pueden poner bloqueado. Me siento bloqueada. O sea, es decir, lo que siento, sin juzgarlo. Okay. Porque de alguna forma lo vamos a ver como ese primer encuentro
si es que no lo hacen antes, ¿verdad? No lo han hecho antes, perdón, este va a ser como un primer encuentro con nosotros en el aquí y el ahora. Decir, ok, bueno, Dave, resulta ser que me siento bloqueado, no sé qué decir. Pues bueno, sí. eso está bien, eso es una respuesta. Correcto. Y ahí vamos a irlo viendo en las próximas sesiones. O sea que en realidad lo que sugieres es que tomemos una foto de ese momento y si en la foto salimos despeinados o con los ojos cerrados, pues así estamos. Está perfecto, exacto. Todo está bien. ¿Me entendés? O sea, lo que sea que nos digamos a nosotros mismos, como sea que estamos, en esto no hay una respuesta correcta o incorrecta, porque es tu vida, ¿verdad? Correcto. Y algo, ¿por qué, digamos, la recomendación es escribir? Les voy a decir por qué. Hay algo muy poderoso, siento yo, que pasa en el simple hecho como de agarrar, ¿verdad? Y externar lo que estamos sintiendo. Digamos, si yo siento miedo o preocupación por mi futuro, porque mis ingresos se han disminuido muchísimo con esto de la pandemia, que es lo que muchas personas estamos viviendo. Entonces es el hecho de que yo pueda decir, bueno, siento tensión por esto, pero aunque lo sienta, lo voy a sacar de mi sistema. ¿Me explico? Es como que a medida que lo escribí y ya lo vemos escrito, eso que estamos sintiendo se va como transformando en algo que por lo menos ya no está solo aquí adentro, sino que está aquí adentro y aquí afuera, escrito. ¿Me explico? Es ese acto de sacar. Okay. Entonces, ojalá que lo puedan ir haciendo. Y sin filtros, solo sacarlo. Sin filtros, sin filtros. Okay. Buenísimo, buenísimo, suena muy bien. Escribir es un acto terapéutico bien interesante y hacerlo conscientemente para eso va a ser muy interesante. Sí, y ya la próxima sesión vamos a ir de alguna forma desmenuzando ese cómo estamos y conectándolo con, ¿verdad? Como con el camino en el cual vayamos trabajándolo hacia algo más habilitador para nosotros mismos. Okay. Solo con mi idea, no sé si funcionará o no, pero con mi idea, cuando yo estoy, en algunos momentos de mi vida salen algunas ideas. Lo que yo he usado últimamente, ideas que si no las apunto en ese momento se me olvidan. Y después recuerdo que tuve una idea, pero no me acuerdo cuál fue la idea que tuve. Lo que yo he usado últimamente son las notas de mi teléfono. Eso es perfecto. Y salgo de eso, por lo menos los recordatorios. Tal vez si no se tiene un cuaderno a mano en ese momento y se quiere expresar algo. Eso yo lo hago mucho. Yo es que por romántica que soy con los papeles, a mí me encantan. Entonces yo tengo mil y me encanta escribir. Ya ahora es algo muy parte de mí. Se ha vuelto como mi terapia. Escribir. Sí, me imagino pero que tiene un poder fuerte, una página escrita con tu puño. Pero en el mismo celular sirve. O sea, el tema es sacarlo. Sacarlo. Okay. Excelente. Tengo un par de preguntas. No sé si puedo hacerlas en este momento. Claro. Terminamos el tema después. ¿O qué prefieres? No, ya. Dale con las preguntas. Está perfecto. Bueno, una de las dudas que tengo es como una dicotomía para mí importante porque sé que hay que vivir con ella, pero no quisiera tratarlo, pues quisiera ventilarlo aquí un poco. Creo que es oportuno. Sí. Una es esta. Me voy a ver yo a mí mismo, ¿verdad? Voy a darle vuelta a la cámara y voy a verme a mí mismo. Y lo que miro. Yo soy partidario de aceptarnos, de decir, así estoy en este momento, ¿verdad? Y así está bien. Pero tengo que tener un cuidado ahí. Quiero llamar un poco a la atención a esto. Eso no significa, en mi mundo no significa que vamos a quedarnos así necesariamente. Bien puede ser que algo yo quiera mejorar, pero que la mejora parta desde una aceptación de lo que yo soy, porque ya es locura decir que no es, número uno. Pero más importante tal vez es porque eso no me demerita para nada. Yo quiero ser mejor como esto y aquello, está bien, pero no porque estoy mal, sino que porque quiero ser mejor. No es lo mismo partir de una perspectiva de aceptación hacia una mejora que de una como negación de lo que soy o rechazo de lo que soy hacia una mejora. Creo que si sembramos las semillas de mejora en la aceptación, el fruto es dulce. Si la sembramos 100%. En el rechazo, el fruto es amargo. Exactamente, Henry. Me encanta como lo acabas de explicar. Es desde una posición de amor y de compasión hacia nosotros mismos que lo hacemos.
Es entender que todos estamos de alguna forma en nuestro camino y que ese camino no es estático, sino que estamos siempre en constante evolución, queramos o no, porque incluso nuestro mismo cuerpo va envejeciendo, ¿verdad? Y entonces es ir reconociendo eso. O sea, este es un ciclo de vida que tenemos. Y lo importante, al ver este planeta como una escuela, la escuela que es, nos abrimos como a una frecuencia muy linda de amor, donde nos damos cuenta de que todos estamos aprendiendo, de que a pesar de que sí hay cosas que se sienten más correctas y otras que se sienten más incorrectas, en realidad uno es el que va eligiendo cómo vivir. ¿Me explico? Y uno es el que va haciéndose como de sus propias perspectivas y sus propias creencias. Y lo que queremos en este espacio es invitar creencias de amor, de unidad, de paz, de luz, a que vengan a nuestra vida, para que ese sea el crecimiento, que el crecimiento vaya hacia esa dirección. Correcto. Ok, ¿Verdad? buenísimo. Otra duda que tengo es, creo que es la última, es si Ajá. nosotros estamos en un plan. Tú mencionaste hace unos minutos que el hecho de juzgar no era lo mejor que podíamos hacer, pero yo te pregunto, ¿cómo distinguimos cuando estamos juzgando a cuando estamos simplemente con un criterio bien definido? Si yo creo esto, en realidad lo creo, y esta persona no cree Sí. eso, entonces, ¿cómo separar eso? Mira, sí. Como decía, hay un dicho que dice algo así como que no hay una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas, hay solo retroalimentación. O sea, hacer, digamos, las cosas de una forma te va a dar tal resultado, ¿verdad? Hacer las cosas de otra forma te va a dar tal resultado. Okay. Si vos querés cambiar un resultado, entonces no hagas las cosas de la misma forma que las venís haciendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hay una diferencia muy grande entre uno tener su criterio, ¿verdad? Y mantenerse en su visión. Y si es diferente, ¿verdad? Al criterio de otra persona, el poder sentirse cómodo y respetar que hay otras personas que tienen otro criterio y que ese criterio es igualmente válido. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con el juzgar, Henry? El juzgar a los demás, o sea, está bien que vos tengas tu posición, pero si vos te vas a criticar lo que el otro está haciendo, ya estás entrando como en un terreno a donde no es tu terreno. Uh-huh. ¿Me explico? El juzgar nos separa. Creo que esa es la mejor forma de decirlo. Uh-huh. El juzgar nos separa. Y el llamado a la felicidad y a la libertad es la unión. Es saber que podemos estar con otras personas y compartir la experiencia sin tener que ser iguales. Correcto, ok. Me parece interesante. Entonces, eso es un poco por esa razón es como que hablamos de el no juzgar, porque el juzgar incluye, ¿verdad? Trae consigo esa separación. Entonces, esa separación no la queremos ni con nosotros mismos, ¿verdad? Ni con los demás, sino es más bien una armonía y un respeto. Ok. Podríamos decir que puedo tener mi punto de vista sin necesidad ¿Sí? de convencer al otro de él o de imponérselo a nadie, y tampoco sin necesidad de rendirme al punto de vista del otro, simplemente es el mío. Sí. Y sobre todo, exactamente, y sabes también que viene atado a eso, el no necesitar la aprobación de los demás para validar tu criterio. ¿Me explico? O sea, vos tenés tu criterio sobre algún aspecto de la vida. Si alguien te invita a escuchar, ¿verdad? Que vos des tu criterio, vos con muchísimo gusto ahí lo puedes dar. Y si te invitan a que opines sobre ellos, también lo puedes hacer. Correcto. Pero ves, o sea, es una energía diferente, es una energía que viene de apertura. Ok, bueno, buenísimo. Yo siento que solo para estar claro entonces, habíamos hablado que en un mundo que nos invita siempre a estar hacia afuera, la invitación tuya es a estar hacia adentro.
Correcto. que el cambio viene de adentro a De afuera. adentro hacia afuera. Y por lo tanto, Así primero es, empecemos por reconocer el momento presente, como se presenta en este así momento, es, y luego, como un paso así- segundo, es darle vuelta a esa cámara con la que estamos filmando, digamos, el mundo de afuera, para vernos nosotros mismos y preguntarnos exacto. cómo estoy. ¿Cómo estamos? Y entrar a ese viaje interior Ok, que aunque a algunos nos dé miedo, tengamos diferentes respuestas, tengamos la confianza de que ese camino interno es lo que al final nos lleva al ser felices simplemente. ok. Entonces tenemos como el paso uno, paso 2, en Exacto. general. ¿Y cuál sería el paso 3 que supongo que va a ser en la siguiente sesión? Sí, el paso 3, lo que vamos a hablar es vamos a seguir profundizando, ¿verdad? En cuáles son un poco, cómo manejo esas respuestas que me llegaron, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. Es como profundizar un poquito más en el cómo estoy, lo cual nos va a abrir a la tercera etapa, como decimos, que es donde empezamos a identificar con muchísima compasión de dónde viene esa información. Me explico, o sea, esos miedos que tengo, ¿de dónde vienen? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo nacieron? Ok, ¿De dónde vienen? O sea, tal vez sea necesario explorar un poco más. Y es ir, si es ir a ese pasado, si es que hay que ir, no ni para quedarse, ni para sentirnos culpables, es simplemente para entender nuestro origen, ok. ¿verdad? ¿De dónde viene? Entonces eso es lo que vamos a Ese sería el hablar. siguiente paso entonces que vamos a ver en la siguiente sesión. Ok. Exactamente. Bueno, excelente. Yo siento que se ha avanzado un montón. Am, tengo una pregunta, que es una pregunta bien Claro, operativa, pero me parece claro, que es oportuna ya. claro. Tienes como 3, 4, 5, 6 semanas de decirnos de tu página y que no está lista y no está lista. Tenemos alguna noticia de tu página, por fin. Sí, tenemos noticias. El 1 de septiembre se va a estar lanzando la página. Se llama, ya les había dicho, ¿verdad? Yo No, soy en mi.com. ok, ok. Yo soy en Ajá, mi.com. Ok, exactamente. entendido. Y bueno, y ya también en esa misma línea, ya tengo mi correo oficial de la empresa, que se llama carolina@yosoyenmi.com. Ok, ya puedo publicarlo, ya se Y puede publicar ese correo sí, nuevo, ya se ya puede está vigente. publicar. Ese ya está vigente. Ah, ok, ok, ok. ¿Ok? Buena noticia. Buenísimo, Henry. Entonces un paso en la Sí, dirección correcta, ahí creo. vamos. Ok, ¿sabes Así qué estaba es. pensando yo? Yo estaba pensando en algo más, a ver si me permites. Yo creo Ajá. que como tenemos ahorita, hemos hablado tanto del momento presente y todo lo demás, en el caso personal mío, uno de los libros que más me sirvieron a mí, de los que más me sirvió en esto, es el libro de este que tengo aquí, El Poder de la Hora. Ese libro. Y yo tengo aquí una copia y no sé si tal vez podemos conseguir más copias, porque me gustaría Claro. mucho que las personas que estuvieran interesadas de alguna forma en explorar en detalle este asunto de una manera más personal, porque con un libro es tan personal como se puede llegar, ¿verdad? Estás solo tú y él. Um, si estas conversaciones pueden ser como un disparador, como un incentivo, como una invitación, y eso puede derivar en que ellos puedan tomar un libro como este, que a mí me pareció tan valioso, a mí me parece muy interesante. Pero entiendo que tal vez a veces la logística es complicada, a veces el dinero es complicado. Entonces yo quisiera invitarte a algo, a ver si podemos hacer algo. Yo quisiera poner este libro a la disposición para que de alguna forma lo compartiéramos con la audiencia. No sé si platiquémoslo si quieres, pero podría ser quien nos contacte, podemos hacer una rifa del libro, etcétera. Claro. Dado que tú tienes conexiones buenas con el escritor del libro, que podemos hacer algo como eso. Claro que sí. Podemos. Yo tengo algunas copias que podemos rifar. Pienso que podemos rifar. Yo las consigo, ya sea como sea, a través de mi trabajo. Y podríamos rifar 5, con la que vos tenés 5 copias, a las Excelente. personas que nos escriban a la dirección carolina@yosoyenmi.com, y ojalá también nos den de paso, nos cuenten cómo les está yendo con esa pregunta del cómo estoy. Del cómo estoy. Excelente. ¿Ok? Entonces, para Exacto. repetir, quien te escriba el Sí, nuevo correo tuyo nuevo y ojalá explique un poco cómo está, entre en una rifa de 5 copias de este libro del Poder de la Hora en español, así es.
que vamos a rifar entonces cuando, no sé, el siguiente programa o el siguiente. Puede ser, exacto. Podemos darle un espacio. Excelente, buenísimo. Podríamos Entonces, ver en el siguiente. me parece. Yo creo que esta es una buena cosa porque sí realmente creo que mucha gente se puede beneficiar de ese asunto. Y si alguien tiene la inquietud, es una buena opción para tener un montón de información positiva, buena, que conduce a ese mismo resultado de autoconocimiento de una manera prácticamente gratuita. No prácticamente, gratuita, porque solo tiene que mandar un correo. Exacto, exactamente. Okay. Estamos. Yo no tengo nada Bueno, más por mi lado. ¿Tienes tú algo más que quieras compartir? yo agradecerte por el espacio. Ok. Y Gracias agradecer por a el las personas que nos escuchan. Que Excelente. estén muy bien. Bueno, entonces gracias por el tiempo y una vez más estamos en contacto para el próximo programa donde seguimos caminando este camino de autoconocimiento. Así es. Ok, hasta luego. Muchas gracias, Henry. Hasta luego. Bye. Chao.